Estamos aquí para ayudar, estamos aquí para atender a nuestro público. Y si en este momento hay electricidad y hay transmisión, nosotros tenemos que estar aquí, cálmate, no va a pasar nada. Siguió empezó a tener más magnitud del sismo y Margarito ya se me quedaba viendo como, ¿qué estamos haciendo aquí? Yo veía que seguía viendo luz. Y entonces seguí hablando y empecé a hablar de cómo eran los sismos y que en 1957 se había caído lo que conocemos como el ángel de la independencia, esta Victoria alada que está allí en las calles de Reforma, y que a partir de ese día, de 1957, de ese temblor, el código de construcciones y los reglamentos de construcción de los edificios en la capital de la República Mexicana habían cambiado, y que por lo mismo hoy los edificios en la Ciudad de México estaban, muchos de ellos ya construidos con nuevas formas que estaban preparados estos edificios para los sismos. Pero yo no sabía que en el edificio en el que yo estaba no estaba preparado para ello. Fíjense cómo se hacen muchas veces las cosas aquí en nuestro país. Era un edificio que originalmente había sido de 4 pisos y los siguientes 3 pisos eran de acero, los primeros 4 de concreto y los 3 siguientes de acero. En el momento en que empezó a temblar, los modos de vibración del concreto con respecto del acero son diferentes, y el concreto expulsó al acero y los 3 pisos de arriba se cayeron. Se fueron, se resbalaron, se salieron del edificio, y ahí va Ferriz al suelo. Me caí 7 pisos y me quedé sepultado en un lugar inhóspito entre los escombros del edificio. A partir de ese momento nos empezamos a dar cuenta, bueno, yo no me empecé a dar cuenta porque yo estaba yo prácticamente muerto. Me llevaron a un hospital y me salvó la vida el papá de esta niña que está aquí. No, así levanta la mano que te parece. Ahí está. El papá de María Azuara, Héctor Azuara, me salvó la vida. Llegué con estallamiento de vísceras, llegué con la columna rota, llegué con un pulmón colapsado, llegué con la frente sumida, llegué llegué muerto. Pero les cuento todo esto porque en esta historia, como la mía, hubo muchas historias de muchas personas que fueron salvadas gracias a la voluntad de los demás, al voluntariado. Se organizó la sociedad y ante un gobierno totalmente confundido, porque estaba confundido, y no quiero decir con esto que sea su culpa, simplemente hasta ahí llega su capacidad, vino una sociedad en la que se empezó a organizar un movimiento en el que la sociedad empezó a aportar maquinaria, logística, alimento, agua, ambulancias, hospitales, atención médica. Se atendía a las personas heridas hasta en los estacionamientos de los hospitales. Y se tomó la mano, o se tomó de la mano la sociedad mexicana para reaccionar en contra de la adversidad. Y de ahí vino ese esa voluntad, ese deseo de los mexicanos de no someternos a la penuria de una adversidad natural. Hubo más de 20,000 muertos, aunque la cifra oficial, ya saben ustedes que esa varía mucho, habla de 3,000. Pero el hecho es que el parque de béisbol del Seguro Social estaba tapizado de cadáveres. Hubo voluntad. ¿Y después del sismo qué pasó? Bueno, hubo una voluntad creciente, un pico en la crisis, y después esta voluntad empezó a decrecer. Hoy
hablando por ejemplo de la Ciudad de México, ¿en dónde está el voluntariado? ¿En dónde está la subsidiariedad? ¿En dónde está la corresponsabilidad de unos con otros en la sociedad mexicana? ¿En dónde está ese deseo de atender al prójimo? ¿En dónde está hoy en el año 2016? Yo veo una ciudad, ahorita Ricardo hablaba de que había un tráfico misericordia. Sí, lo hay en la capital de la República Mexicana, pero en parte es por el enorme número de vehículos, pero también porque hay falta de voluntad de unos con otros para ceder a los demás el paso cuando en algún momento vemos que ya nos va a tocar, fíjense qué elemento tan primitivo, ya nos va a tocar el alto y de todas maneras nos cruzamos y nos ponemos a la mitad del camino, porque primero voy yo y después voy yo, y si falta otra cosa, voy yo, y yo soy lo más importante. Yo soy yo primero, ni conmigo. If I'm okay, everything is okay. Todo está bien. Yo estoy bien, todo está bien. Y hemos perdido la voluntad de ayudar a los demás. En mi vida de comunicador, me da vergüenza decirlo, pero me han llegado grupos de muchachos a decirme: Pedro, ayúdanos, por favor, para que las autoridades entiendan que ya no queremos hacer el servicio social. Y yo les decía: ¿por qué, muchachos? Porque el servicio social es un trámite para recibirnos. Un trámite para recibirnos. El servicio social. O sea, atender a los demás es un trámite que no sirve para nada. Y yo les decía a los muchachos, fíjense que cuando hice yo mi servicio social, mi voluntariado, viví en una bodega de la CONASUPO, en un catre. Durante 6 meses me acostumbré a vivir en un catre, en una bodega de maíz en la CONASUPO. En las noches, las primeras noches que llegué ahí, dormía yo con 7 de mis compañeros ahí en la bodega de la CONASUPO, y empezamos a conocer las necesidades de un pueblo, Zapotitán de Hidalgo, en Jalisco. Un pueblo inopinado, tan chiquito que se podría haber alfombrado, ¿no? Chiquitito el lugar. Y recuerdo que en las noches apagábamos nuestra lámpara Coleman y de repente se oía. Y yo pensaba que era algún compañero mío, entonces yo volteaba y decía. Y hasta que una vez prendí un cerillo y tenía una rata junto a mí, que me hablaba al oído. O sea, yo pensaba que esas ratas eran Mickey Mouse y se me quitó el problema, pero aprendí algo muy importante en mi servicio social. Aprendí a que tú, desde tu interior, puedes darle a los demás. Y cuando tú le das a los demás se sienten cobijados, queridos, pero tú te enriqueces. Y pienso que el enriquecimiento propio, producto de la ayuda a los demás, es y se constituye en un fenómeno que los seres humanos conocemos en la filosofía como trascendente. ¿Cuál es el objetivo del hombre? ¿Cuál es el objetivo fundamental de los seres humanos? El objetivo fundamental de los seres humanos no es hacer dinero. Dice el Papa Francisco, y se me hace muy elocuente lo que dice el Papa Francisco: yo nunca he visto una carroza fúnebre con una mudanza detrás. Nunca he visto eso. ¿Por qué? Porque no te llevas ningún bien material cuando te mueres. Nunca ha visto nadie una mudanza detrás de una carroza fúnebre.
no se lleva uno los bienes materiales, se lleva uno en el alma y en el cuerpo la satisfacción de haber trascendido a los demás, de haber ayudado a los demás, de haber sido parte de los demás. Pienso que México es un país que últimamente está confundido. Pienso que esa confusión es producto de una suma de acciones de egoísmo. Y me da la impresión de que en México tenemos que, para cambiar y para hacer que este país vuelva a ser lo que en valores y en principios nos hizo y nos dio aliento durante muchos años, en muchos periodos de la historia de dificultad. Pienso que tenemos que volver nuestra mente, nuestro corazón y nuestras mejores intenciones hacia los demás. Yo propondría que volviera el voluntariado como una forma de ayuda, de corresponsabilidad con la sociedad mexicana. Que volviera el voluntariado en el servicio militar. El servicio militar no es simplemente una disciplina para prepararnos para la guerra. El servicio militar es una disciplina para prepararnos para la disciplina. Y ahora que estamos en cuestiones de género, donde hombres y mujeres queremos lo que tendremos que tener siempre, que es la igualdad, yo propondría un servicio militar mixto, para hombres y para mujeres, en donde las mujeres también supieran lo que es ese trabajo. ¿Les gustaría a las mujeres? A mí se me haría extraordinario que hubiera esa disciplina de la corresponsabilidad con los demás. ¿Cuáles son los pueblos que se adaptan más rápidamente a las diversas condiciones que se presentan en la vida? Los pueblos más disciplinados. Y México es un país, lo decía un presidente que nunca me cayó bien, pero que la verdad tenía algunas frases buenas, decía José López Portillo: México no es un país pobre, México es un país hecho bolas. Y tenía razón el viejo. Tenía razón. México es un país en donde nos dicen Aeroméxico anuncia la salida de su vuelo y por favor hagan fila, priority, y personas con silla de ruedas pasen por, y se hacen, hagan una fila. Y no sé por qué en nuestro oído tenemos el concepto de hagan una bola. Entonces hacemos una bola. Y hacemos una bola amorfa en donde los extranjeros se nos quedan viendo como diciendo: ¿en dónde está la fila? Esta es una bola. Y nosotros estamos felices y seguimos platicando en la bola. Y sabemos que la bola al final se depura y se hace fila. Pero mientras tanto nosotros hacemos bola. ¿Por qué hacemos bola? ¿Por qué no sabemos ponernos uno detrás del otro? No nos sabemos poner uno detrás del otro porque pensamos que podemos tener una oportunidad de ir adelante. Y en eso seguimos pensando en nosotros. Yo quiero pedir en una escuela como esta, en donde tienen ustedes la oportunidad de contar y de tener una educación superior a otras organizaciones educativas en México, en donde no se tienen estos privilegios de educación y de contacto con la cultura y de contacto con la ética y de contacto con el valor y de contacto con todo aquello que le da una preeminencia al hombre como una organización civilizada e inteligente, que tomen al voluntariado con vocación, con una inclinación al servicio
que salga de su interior como un deseo de darse a los demás. Si ustedes me preguntan, jóvenes, ¿cuál es la esencia del éxito? El éxito en la vida está ligado con el trabajo a los demás, el trabajo con voluntad para los demás. Hay muchas personas que piensan que el éxito es otra cosa, y no, a esas personas no les voy a convencer. Ay, ahorita me estaba hablando mi hija, oye papá, voy a entrevistar al abogado de Shelly Yegon. Pues pregúntale qué se siente ser tan rico y estar preso, ¿no? ¿Qué se sentirá? No, yo más bien pienso en ejemplos como el de la Madre Teresa de Calcuta, que era una mujer chiquitita, menudita, que tenía una fortaleza increíble y que lo único que le importaba en la vida y lo único que la levantaba en la vida y que la hacía prevalecer en la vida era la atención por los demás, y que cuando no había, ella sacaba de las piedras, pero multiplicaba. Enseñaron a trabajar para uno mismo. A mí me decía mi padre, estudia para que te vaya bien, para que tengas éxito en la vida. Hoy el proceso de trascendencia nos tiene que hacer sentir que debemos de estudiar para que nos vaya bien a un grupo humano. Tenemos que pasar del singular al plural. Y tenemos que darnos cuenta de que dentro de las iniciativas de un modelo educativo para el siglo XXI, lo primero que tenemos que hacer es que tenemos que aprender a trabajar en equipo y a dar por los demás en equipo. Lo tenemos que hacer. Tenemos que aprender a aprender, tenemos que aprender a trabajar en equipo y superarnos en función de un proceso, sí, de corresponsabilidad, pero también de competencia, en donde se genere una competencia leal para entre todos tener la energía para dar y tener la capacidad cada vez de dar más a los demás. Yo creo que le podemos dar la vuelta a este país, y la base de darle la vuelta a este país es el trabajo en voluntariado. Hace unos cuantos días, meses, por ahí de junio de este año, tuve la oportunidad de estar en Harvard y estábamos en una reunión de jóvenes, y los jóvenes empezaron como a las 11:30 de la mañana a verse el reloj constantemente, y les pregunté, bueno, ¿cuál es la prisa que tenemos? Y es que nos tenemos que ir porque tenemos que hacer nuestro trabajo de voluntariado en el condado de Boston, en el condado. ¿Y cuál es el trabajo que hacen? Llegamos como estudiantes al City Council, y ahí nos asignan un trabajo que puede ser desde ir a atender a un asilo de ancianos y atender a viejitos, cambiarles el pañal, alimentarlos, jugar con ellos un juego de ajedrez, contarles un cuento, llevarlos a pasear al jardín, caminando o en silla de ruedas, hasta barrer las calles, si es que esto es necesario, o sembrar flores en un jardín. Y nosotros llegamos y somos voluntarios y queremos lo mejor para nuestro condado. Y le decía yo a un grupo de muchachos que estaban ahí, ¿y ustedes qué piensan de tener que hacer eso cuando no es ni su condado? Son ustedes mexicanos, tú eres de Monterrey, güey, ¿qué andas haciendo para trabajar para la ciudad de Boston? Dice, bueno, es que aquí me han enseñado a que para vivir mejor, la suma de la colectividad es lo que nos da el bienestar. Y he aprendido eso, y me gusta el trabajo del voluntariado, y lo quiero hacer, y lo hago con la convicción de que si en este momento el lugar en donde estoy viviendo es Boston, entonces por Boston tengo que trabajar. ¿Y nosotros qué hacemos? Yo recuerdo muy bien cuando vivíamos en el sur de la Ciudad de México, en el Pedregal, que mi esposa me pedía dinero para el jardinero, y de repente me empezó a pedir más dinero para el jardinero.
Y dije, oye, ¿por qué le estamos pagando más al jardinero ahora? Dice, porque ahora está también haciendo el jardín del camellón que tenemos enfrente. Y entonces le dije, y ya nos organizamos para que todos los vecinos hagan su parte del camellón. Sí, ya nos empezamos a organizar, pero nadie quiere, porque el camellón no es su responsabilidad. Tenemos esa cultura en nuestro más profundo sentimiento del ser y debemos de cambiarla si queremos tener un país que el día de mañana pueda verse al espejo y sentirse orgulloso de lo que hacemos por los demás. No tenemos voluntad para nadie. Yo conozco familias que tienen personas que son parte de su servicio, como cocineras o como recamareras o como lavanderas, que han estado 20 años trabajando con ellos, con familias, y que 20 años todavía te dicen, después de 20 años de servicio, no, es que Juanita no sabe leer ni escribir. Y en 20 años no te has dado el permiso para enseñarle el principio de la escritura. ¿Te ha importado, Juanita? ¿Te ha importado enseñarle a hablar? ¿Te ha importado a corregirle su vocabulario? ¿Te ha importado darle algo que sea para ella una semilla que le implique el superarse? ¿Te ha importado, Juanita? Y la verdad de las cosas y en esencia me doy cuenta de que no tenemos una cultura así. Y por lo mismo, yo les invito a todos ustedes y quiero sembrar en ustedes una semilla de inquietud por los demás. Este país no está saliendo adelante como quisiéramos porque no pensamos en ello, o pensamos en nuestra gente. Sentimos que los que estamos bien, seguiremos bien todo el tiempo. Pero no se nos olvide una cosa. Cuentan de un rey que vivía en un palacio. Y ese palacio estaba bardeado. Y tenía dentro del reino, en su palacio, un jardín hermoso, con un castillo, con flores, con frutos, con animales hermosos. No le importaba al rey lo que pasaba allá afuera. Solamente le importaba que a él, en su casa, en su castillo, no le faltaba carne, no le faltaba fruta, no le faltaba vino, no le faltaba nada. Tenía toda la opulencia, los mejores sabores, los mejores sonidos, los mejores olores. Lo mejor de todo, era un rey feliz. Un día su pueblo se incendió, todo alrededor, y las briznas de fuego empezaron a volar y empezaron a caer en su jardín. Y él, sin advertirlo, no se dio cuenta de que todo alrededor de él se estaba incendiando. Las briznas trascendieron los muros, llegaron hasta donde él estaba, y el reino se acabó. Se acabó porque desafortunadamente el rey nunca tuvo ojos para los demás. Yo quiero pedirles a todos ustedes que en medio de nuestras necesidades veamos por las de los demás. Tal vez con eso podamos asimilar algo que nos dará una fortaleza interior extraordinaria. Puede ser que logren ustedes encontrar en la ayuda subsidiaria un camino hacia su felicidad, haciendo felices a los demás. Tengan, si no lo tienen,
un principio por el voluntariado. Y si ya lo tienen, siémbrenlo en los demás, para que entre todos empecemos a ser conscientes de que si queremos encontrar y perseguir la felicidad siempre parte desde el principio de la filosofía, en un concepto que se llama amor. Amor por los demás. Y si la felicidad como entidad definitiva no existe, sino que es más bien un camino, más que un objetivo, sigamos el camino de la corresponsabilidad. Veamos en los demás realizados nuestros sueños. Y les pido que no sean ustedes de las generaciones que luego van y piden ayuda para que desaparezca el servicio social, cuando nos damos cuenta de que la esencia de servir a los demás es tal vez el punto culmen de la educación. Las cosas en la vida no son por casualidad, y por eso al final de una carrera se propone el servicio social como el momento climático en donde todo lo que un ser humano ha aprendido, asimilado y tomado en fortaleza, lo vuelca en los demás, para poder decir, satisfecho, que ya está preparado para la vida. Porque después de todo, la vida no es otra cosa más que servir. Y deseo haber compartido con ustedes unos minutos en donde, por una vez en el día, dejemos de pensar en nosotros y más bien pensar en el vecino.